Carlos Penedo, de Monteros, Tucumán, Argentina. Y hoy quiero compartir el milagro del nuevo nacimiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nicodemo no estaba esperando un milagro cuando una noche fue hasta Jesús. No estaba buscando la razón del cristianismo, porque pensaba que estaba todo bien. Después de todo, él era miembro del Sanedrín, el consejo que aglomeraba a los judíos. No tenía necesidades en particular. Fue atraído por la simplicidad, la lógica y la novedad de las enseñanzas de Jesucristo. Nicodemo inició con una estimulante discusión de cuestiones teológicas, mientras Jesús desde el inicio colocó el dedo en la verdadera necesidad de su visitante. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 3. Nicodemo quiso saber cómo un hombre puede nacer de nuevo. Jesús no respondió necesariamente cuál era el nuevo nacimiento, ni dijo en qué lugar esto iba a suceder. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. San Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. El nuevo nacimiento es como el viento. Jesús dijo que no podemos verlo, pero sus resultados son bien evidentes. Nadie ve la mano que alza la carga ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. El nuevo nacimiento es algo que no podemos conseguir por nosotros mismos, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Y para que este milagro suceda en nuestra vida, necesitamos permitirlo, porque nunca ocurrirá sin ningún otro consentimiento. Millones de personas creen que tenemos que perfeccionarnos solos, estar libres de todos los hábitos malos y hacer algunas cosas que purificarnos o hacer algo grande antes de ir al Salvador. El apóstol Pedro habla respecto de este tema cuando dice: pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Según él, el nuevo nacimiento es estimulado por la palabra de Dios. Este renacimiento es incuestionablemente un milagro operado por el mismo poder creador que ordenó que los cielos existiesen. Esto nos lleva a hacer algunas preguntas. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué especie de viento es ese que nos mueve ni una hoja? ¿Qué es lo que realmente sucede cuando el hombre experimenta la obra de la creación? Al hablar acerca de este tema, el apóstol Pablo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la experiencia del nuevo nacimiento no es un milagro? ¿Por qué tratamos de hacer por nosotros mismos lo que únicamente Dios puede hacer? Esta es la noción que muchas personas tienen, la necesidad de hacer solos el milagro antes que pedirle a Dios que sea Él quien lo opere.
Esto es lo mismo que querer estar totalmente limpio antes de tomarse un baño. El problema es que todos estos esfuerzos de autosuperación son inútiles. Dios dice, ¿podrá el negro cambiar de piel y el leopardo sus manchas? Así tampoco vosotros podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Ninguna de nuestras tentativas de transformarnos en buenos tendrá éxito. El profeta Isaías declaró, todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Isaías 64, versículo 6. No existe un medio para que podamos limpiarnos solos, aunque son muchas las veces que escuchamos la pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Esta pregunta implica que tiene que hacer algo que podamos hacer con el fin de persuadir a Dios para que nos salve. Sugiere que si hiciéramos ciertas cosas para Dios, cosas específicas, suficientemente grandes, entonces Él nos salvaría. Pero debemos realmente persuadir a Jesús para que nos salve, siendo que Él ya entregó su vida por nosotros. Por otro lado, las cosas que un cristiano que experimentó el nuevo nacimiento hace serán diferentes de las que hacía antes del nuevo nacimiento. Este es el asunto, el milagro del nuevo nacimiento. Transforma por completo el comportamiento del hombre. Pero las cosas buenas que hace ahora serán tan naturales como le era natural hacer antes el mal. Sus actos buenos no son una tentativa de merecer la salvación, sino una respuesta natural de amor de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que ahora conoce. El nuevo nacimiento es una experiencia que sucede en el corazón de cada persona. Su fe frustrada y confusa de repente tembló. Pedro había incluso negado que conocía a su Señor. Entonces Jesús miró a Pedro, pero aquella mirada no fue de condenación, aunque la merecía. Fue una mirada de amor y perdón. El corazón de Pedro fue sacudido y derretido al mismo tiempo. Se alejó de la multitud y volvió corriendo al Getsemaní, al lugar en que Jesús soportó solo todo el dolor sobre la tierra todavía húmeda por las lágrimas del Salvador. Pedro lloró amargadamente y en su desahogo se transformó en un nuevo hombre. Con Juan el cambio de la conversión fue gradual. Con Tomás el momento del nuevo nacimiento debió de haber ocurrido cuando cayó a los pies del Señor, resucitado, y dijo, mi Señor y mi Dios. San Juan 20, 28. Esta era una bandera que los orgullosos fariseos no deseaban portar. Por esto Jesús no pudo ayudarlos. Eran demasiado orgullosos como para arrepentirse. Algunos dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero, ¿estaría Pablo hablando de una creencia basada solamente en información? ¿Es suficiente creer que Jesús existe, que es el Hijo de Dios? Satanás y sus ángeles rebeldes creen en esto, pero ¿esta creencia los salva? Jesús murió en nuestro lugar y debe haber una aceptación personal de este sacrificio. Tenemos que tener fe en esto. La fe que salva debe ser más que información. Tiene que incluir compromiso. Es verdad que nacer de nuevo no es algo que hacemos, pero es en el amor de Dios donde está la acción. Durante todo el camino tendremos que tomar decisiones y Dios no hará esto por nosotros. Habrá pasos que tendremos que dar al entregar nuestra vida al Salvador, pero estas decisiones no son créditos en nuestra cuenta espiritual. Ahora el próximo paso es la confesión.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9. La confesión genuina debe venir del fondo del corazón. No tendrá sentido si presentamos disculpas y explicaciones. Por eso es necesario un arrepentimiento verdadero y profundo, aquel que solamente Dios puede dar. Este tipo de confesión tiene que ser algo más que creo que me equivoqué. El perdón no es concedido por mérito, jamás será merecido. No podemos conseguirlo por la extensión, detalles o belleza de nuestra confesión. El perdón es un don que está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Su precio es mayor que el universo, pues costó la vida y la sangre del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal vez encontremos a alguien que diga, no hay esperanza para mí. Hice de mi vida una confusión tan grande que Dios no querrá perdonarme. Fui demasiado lejos. Observe lo que Dios nos dice. Venid, pues, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. El cambio de corazón representado por el nuevo nacimiento solamente podrá ser efectuado por la actuación del Espíritu Santo. El orgullo y el amor propio resisten al Espíritu de Dios. Cada inclinación natural se opone a que la autosuficiencia y el orgullo sean sustituidos por la humildad y la mansedumbre de Cristo. Pero si deseamos andar en el camino que conduce a la vida eterna, no debemos prestar oídos a los susurros del egoísmo. Con humildad y contrición tenemos que implorar a nuestro Padre Celestial: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51, versículo 10. En la medida en que recibamos la luz divina, estemos dispuestos a cooperar con las inteligencias celestiales. Gracias al poder de Cristo, naceremos otra vez liberados de la contaminación del pecado. El tremendo poder del Espíritu Santo obra una transformación entera en el carácter del agente humano, convirtiéndolo en una nueva criatura en Cristo Jesús. Las palabras y las acciones expresan el amor del Salvador. No hay competencia por el lugar más alto. Se renuncia al yo. El nombre de Jesús está escrito en todo lo que se dice y se hace. No es la renovación del hombre el mayor milagro que puede hacerse, que no puede hacer el agente humano que por fe se aferra del poder divino. Mis queridos hermanos, y por último quiero compartir un versículo que a veces siempre lo comento porque es maravilloso y toca y traspasa nuestro corazón. Se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobresale todo entendimiento, buscará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga grandemente y que hoy podamos tomar una poderosa decisión de recibir a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas, y así poder estar seguros, confiados y tener esa paz y ese amor que solamente proviene de Dios. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo grande para toda la familia. Bendiciones.